Llegó noviembre de 1988 arrastrando sus días grises, con una lluvia fina y insistente que parecía querer pudrirse hasta el alma. El cielo, pesado como el plomo, se fusionaba con las columnas de humo negro que salían de las chimeneas de las fábricas, asfixiando el aire sobre los retorcidos almacenes de metal. Entre los muros de piedra, los motores chirriaban sordamente como bestias atrapadas en jaulas de acero. Alejandro, o simplemente Bulldozer, como todos lo llamaban, su cuerpo se sentía pesado como sicada. El músculo había sido aplastado bajo las ruedas de un tractor. Otro cambio agotador. En las laminaciones, donde el metal insistía en no ceder y los hilos de alambre se rompían sin piedad. El calor sofocante del almacén, el ruido ensordecedor de las máquinas, monotonía que roe los huesos. Cuando el maestro gritó su apodo en medio del estrépito de la prensa anunciando que el avance estaba listo, apenas pudo reaccionar. ¿Adelanto? ¿Hoy? Aún no es fin de semana. Pero los pies, movidos por un automatismo de años, lo llevó a la contabilidad, arrastrando un dolor que ya no era solo física, era como si la fábrica le hubiera absorbido no solo el sudor, sino también todo su sudor. Juventud que aún quedaba. A sus 35 años, Alexandre se vio en el espejo como un hombre de 70 años, encorvado. Pasos arrastrados, cabello gris y una mirada hueca y deslucida. Las arrugas le marcaron la cara como cicatrices de una batalla que ni siquiera sabía cuándo había comenzado. La fábrica le pagó miseria, lo suficiente para sobrevivir y nunca para vivir. Mientras metía los billetes arrugados en el bolsillo interior de su chaqueta de cuero. Agotada por el tiempo, corrió a coger el último tren. Todavía necesitaba pasar. Tienda de la estación, compré una botella para ahogar el día, y dulces para él. Niños. Fue un ritual. Cada vez que recibía el anticipo, me llevaba algo para él. Pequeño. Lo que quedara, su esposa lo ahorraría para tener carbón para el invierno. Katie. Ni siquiera su nombre le produjo cariño. Se había casado por obligación, tras un desliz que la moral del pueblo no perdonaría. Antes que ella había soñado con otra, una mujer de ciudad hermosa con quien planeaba huir a Alemania, trabajar en autos, hacer fortuna. Pero el miedo lo paralizó. Miedo a correr riesgos, a perder lo poco que tenía. Y él. La vida se le escapó entre los dedos, sin que él se diera cuenta. Katia apareció convenientemente. Como remiendo en vestido roto. En el pueblo, un hombre sin esposa era un hombre sin respeto. Luego vinieron los niños. No era un padre actual duro. Demasiado, ahogado en cachaca demasiadas veces. Pero él los amaba a su manera, con una ferocidad instintiva, casi animal. Nunca les había levantado la mano. Katia, en ella, soltó toda su ira acumulada, la culpó a su mediocre vida, especialmente cuando el alcohol le quemó las venas. A veces lo soportó en silencio. Murmuró algo en voz baja, se acurrucó en un rincón y lloró suavemente. A nadie en el pueblo le importaba. Las mujeres con ojeras y moretones eran algo común. Allí. El tren pasó durante la noche, llevándose consigo el cansancio de decenas de trabajadores. Del otro. A un lado del vagón, los borrachos del turno anterior jugaban a las cartas y maldecían en voz alta, como si el mundo les debía algo. Alexandre decidió bajarse primero, en Tambora, para no pierde tu parada. A partir de ahí todavía tendría que caminar kilómetros por la plantación y cruzar el campo hasta el pueblo. Al cerrar la puerta del carruaje, una voz ronca le gritó. ¿Qué pasa, Bulldozer? ¿Cuánto tiempo, Ni siquiera se siente como si ya existieras. Un hombre bajo, delgado, apoyado en el freno de mano, lo observaba desde debajo de un lana raída. Los ojos, negros y penetrantes, brillaron por un instante. Entonces, Bobka. ¿Está todo bien? Alexandre estrechó la mano tendida y le dio una palmada en el hombro al anciano. Conocido. Estable. ¿A dónde más iba?
Ha pasado un tiempo desde que estuve en estos lugares. Bandas. Mientras el paisaje oscuro pasaba por la ventana, los dos descendieron al estación del desierto. La noche era tan espesa que parecía posible cortarla con un cuchillo. Esperaron a que el tren se alejara y siguieron las escaleras que conducían al edificio. Antigua terminal abandonada. A partir de entonces, solo el sendero que serpenteaba por él. Huertas. El viento cortaba como cuchillas, trayendo el frío húmedo de noviembre. Bobka se quedó hacia atrás abotonándose mejor la chaqueta, hasta que sacó una linterna del bolsillo. Adelante. Bulldozer iluminó el camino. ¿Todo está bien? ¿Recibiste el anticipo? Lo tengo. Alexander refunfuñó adentrándose en la densa vegetación. Pero es casi nada. Bobka. Siempre fue un tipo sospechoso. Nadie sabía exactamente qué hizo, de dónde lo sacó. Dinero. En el pueblo hablaban de él con recelo, decían que tenía ojos de cementerio. Nunca había sido arrestado, que nadie supiera, pero todos sospechaban que sus manos no estaban limpios. De repente una idea de último momento cruzó por su mente, tal vez debería haberlo hecho. Deja que Bobka siga adelante. Antes de que pudiera reaccionar, lo golpeó un golpe seco y violento. Golpear la nuca. Se despertó con la cabeza palpitante y la lluvia azotando su rostro como si quisiera hundirlo en la tierra empapada. Intentó abrir los ojos, pero el dolor era como un martillo en su interior. Del cráneo. Se palpó la parte de atrás de la cabeza, sangre, mucha sangre, pero el hueso parecía entero. Buscó el bolsillo interior de su chaqueta. Vacío. Se llevaron todo. Con un exceso humano, se puso de pie. El mundo dio vueltas, las náuseas lo doblaron por la mitad. Vomitado entre arbustos con las piernas temblorosas y comenzó a arrastrarse hacia el campo, donde la oscuridad era menos espesa. El suelo convertido en barro por los días de lluvia. Se pegó a sus botas como si quisiera impedir que lo siguiera. Cada paso fue un batalla. A lo lejos las luces del pueblo deberían haber estado encendidas, pero todo estaba apagado. Ventanas negras, calles desiertas. ¿Cuánto tiempo permaneció allí? Finalmente. Reconoció la valla de madera, la cuarta casa al final de la calle, el portón que él mismo predicó hace años. A la izquierda, las ramas desnudas del lilo, a la derecha, el cobertizo del carbón y la caseta del perro. Tuzik no ladró. Normalmente el animal venía corriendo, aullando de alegría, moviendo la cola como loco. Alejandro sí. Se acercó a la casita, recogió la cadena empapada y el collar abandonado. Charco. El perro se había escapado. Dentro de la casa, silencio. La puerta, que siempre cerraban con el candado de madera del noche, estaba entreabierta. Tocó el cristal de la habitación donde dormía Katia. Nada. Ella tenía el sueño ligero, especialmente cuando llegaba tarde. Al primer ruido. Encendí la luz y fui a abrir, todavía somnolienta. Golpeó más fuerte. Ningún movimiento. Empujó la puerta y entró. Palpó la pared en busca del interruptor. Nada. Ellos cortaron la luz otra vez. Se quitó las botas empapadas en la cocina y tiró la chaqueta sucia al suelo. El frío pasillo conducía a la habitación donde dormían los niños, separados por un cortina. Miró, las camas estaban hechas, las almohadas blancas brillaban en la habitación. Oscuridad como fantasmas. Los niños no estaban allí. Fue a la sala, donde estaba el sofá cama que compartía con Katia. También vacío. Doblado. El corazón empezó a batir de manera desigual. ¿Dónde estaban todos? El dolor de cabeza había regresado con fuerza, mezclado con una ola de náuseas. Se quitó la ropa húmeda, cogió una manta. Lana gruesa tirada sobre una silla y acurrucada en el sofá, temblando. Mañana lo solucionaré. Encuentro a Bobka y me devuelven el dinero. Katia y los niños deben
Estar en casa de la suegra. Necesitaba dormir. Necesitaba olvidar. El día siguiente amaneció tan gris como el anterior, persistiendo la lluvia en caer. Para él. Menos me duele la cabeza. Alexandre se levantó y fue hacia el armario de madera. Oscuro, heredado de su abuela, con sus puertas chirriantes y el cristal ornamentado que lo hacía. Recuerda la infancia, los días en que te escondías entre vestidos de flores. Imaginando otros mundos. La estantería de Katia. Todo parecía en su lugar, la blusa verde. Que tanto le gustaba, los abrigos colgados con mimo. Ella era una buena esposa. En verdad. Organizada, trabajadora, bien cocinada. Como madre no había nada mejor. Y ella lo amaba a pesar de todo. Perdonó cada paliza, cada insulto como si la existencia dependía de ese amor enfermizo. Llevaba un suéter negro desgastado y pantalones de trabajo. Volvió a mirar hacia la habitación de los niños. Las mochilas estaban en rincón, ropa doblada sobre sillas. En la pared, dentro de un marco pesado, de madera, el retrato de la boda, él, más joven, casi irreconocible. Junto a una Katia sonriente con los ojos llenos de esperanza de que llegue el momento. Se encargó de borrar. Las fotografías en blanco y negro lo miraban desde la pared como espectros del pasado. Que se negó a morir. Bisabuelo, bisabuela, tíos lejanos, todos con miradas. Lleno de una melancolía que se extendió por décadas. En la almohada de la cama. Ulia, un enorme osito de peluche del color de ratones viejos, mostró una pata. Cosidos apresuradamente y ojos azules de plástico, robados de alguna muñeca rota. Él. Las costuras de Ulián, torpes y desiguales, le daban al juguete un aspecto grotesco, casi humano. ¿Dónde diablos están? La familia de Katia vivía al otro lado del pueblo, pero la casa estaba vacío. Las puertas cerradas. Las ventanas enmasilladas con tablas como si alguien había sellado ese lugar para siempre. Bulldozer se calzó las botas altas, se puso su abrigo de goma negro y salió. El perro no volvió. Mejor así. No había ningún alma viviente en las calles y eso fue un alivio. ¿Qué dirían si lo supieran? Su esposa e hijos habían desaparecido sin deja un rastro. En la intersección se detuvo como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Allá. Donde una vez estuvo la casa de madera carbonizada del tío Nikolai, ahora había una construcción de ladrillo fría e impersonal. El viejo quemó todo. Se acordó del fuego. De las llamas devorando las paredes, del olor a carne quemada mezclado con la madera. Dijeron que Nikolai no podía soportar ver a su esposa paralizada consumiéndose día tras día. ¿Quién juzga a un hombre al límite? La suegra vivía cerca del cementerio. La puerta. Cerrado con un candado oxidado. Las ventanas clavadas entre sí con gruesos tablones. Removió la tierra debajo del porche hasta que encontró la llave, escondida como siempre debajo. Un ladrillo suelto. En el interior, el aire era denso, denso por el moho y el abandono. Una capa de polvo cubría los muebles como un sudario. La chimenea llevaba años fría. ¿Dónde la guarda? ¿Botella? En el armario, detrás de los platos sucios, encontró el cristal turbio de Samogón. Casero. Se sirvió un vaso hasta el borde y se lo tiró a la garganta. Agua. Ni siquiera se quemó. Llenó otro y bebió lentamente sin saborear nada. Muerto en vida. Cuando se fue. Solo sus piernas lo llevaron hasta la puerta del cementerio. Allí, cerca de la entrada, una tumba reciente. Tierra negra y húmeda, decorada con una corona de plástico y flores artificiales. Su pecho se apretó como si una mano invisible lo estuviera aplastando. Es mío. Bulldozer se arrodilló y se cubrió la cara con las manos, todavía incrédulo. No puede ser. El cementerio se extendía a lo largo de la colina, rodeado de campos vacíos. Allá abajo, entre pesadas nubes de color púrpura, el lago brillaba como una espada. Entonces vino la lluvia. Espesa e implacable. Se levantó, se puso la capucha y bajó la colina.
pisando las lápidas como si fueran escalones de una escalera interminable. El estrecho sendero le llevó hasta la antigua cabaña de pescadores, casi engullida por los juncos. Aquí. Era el lugar donde él y Nikolai pasaban noches enteras esperando su cebo. Luz de la linterna. El agua estaba tranquila, cubierta por una niebla lechosa. Entonces, un toque en el hombro. «Vas a coger neumonía, muchacho». La voz era áspera, familiar. Hacia. Al darse vuelta, vio los ojos astutos de su tío, entrecerrados, como si estuvieran midiendo su alma. Allí estaba Nikolai, robusto con la espesa barba que le llegaba hasta el pecho, los brazos. Agarre fuerte de la lanza de pesca. Llevaba la misma chaqueta verde descolorida y gastada por el tiempo y los pantalones de cuero que parecían hechos para durar siglos. En los pies, él. Botas altas de goma llenas de barro seco. Él viene. Sin esperar respuesta, el anciano cogió el cubo de pescado y siguió adelante, cortando los juncos como si fueran telarañas. Araña. Bulldozer lo siguió, tropezando con las raíces. Llegaron a un sendero que rodeaba lago. En lo alto de la colina, una casa abandonada. El camino hacia él era casi invisible, marcado solo por dos jarrones rotos pegados a clavijas de madera. El porche torcido sostenía un abrevadero agrietado. Adelante. Nikolai sostuvo la puerta. Pesado, cediendo. La parada fue tan baja que Bulldozer tuvo que agacharse. Cabeza. En el interior, una habitación individual. Una cama cubierta con una colcha de retales, una mesa rústica con sillas de madera tosca. La chimenea crepitaba, proyectando sombras. Bailando en las paredes. Sobre el aparador parpadeaba una lámpara de queroseno, compitiendo con la vela derretida en un platillo desconchado. Tan pronto como se cerró la puerta, la luz del exterior desapareció repentinamente. El viento aulló, como un animal herido. La lluvia empezó a golpear las ventanas como si fueran mil dedos impacientes. ¿De quién es esta casa, tío?, preguntó Bulldozer, quitándose su abrigo empapado. No recordaba haberla visto antes. Colgó la pieza en un clavo. Sobresalió de la pared y se sentó junto al fuego, extendiendo las manos para calentarse. Mientras tanto, Nikolai colocó una sartén de hierro sobre las brasas, echó un hilo de aceite y comenzó a limpiar el pescado con gestos precisos. ¿Has estado aquí, muchacho? Cuando era pequeña. Tu madre te trajo. Volvió la cabeza lo suficiente para lanzar una mirada penetrante. Es la casa de tu bisabuela. Crecí entre estas paredes. Abajo cuando ampliaron el cementerio. Necesitaban más tierra, dijeron. Como si la tierra era suya. Arrojó el pescado a la sartén. El silbido llenó el silencio. Sacó un cigarrillo aplastado del bolsillo, lo encendió con un tizón y dio una larga calada, dejando que el olor acre de machorca flotara en el aire. ¿Fuma? Bulldozer sacudió el cabeza. Dejé de hacerlo durante años. Pero bebo. El anciano rió con un sonido ronco, casi una tos. Eso nunca falta. Terminó de freír el pescado, lo sirvió en la mesa junto con un botella de vodka, 2 tazas de aluminio abolladas, un plato de patatas cocido y unos trozos de pan negro. No te quedes ahí parado como un poste. Tomó un sorbo a la vez y luego jadea. El vodka se quemó correctamente, nada de eso. El samogón acuoso de la suegra. El pescado, crujiente por fuera y tierno por dentro, se derrite en él. Boca. Por primera vez en días, Bulldozer sintió algo parecido a la paz. Pero la pregunta lo carcomía por dentro. ¿Dónde estamos, tío? Nosotros estamos muertos. No es así. Los ojos de Nikolai se oscurecieron. Fijó su mirada en las brasas como si buscaras respuestas en las cenizas. Siempre como una excavadora, ¿eh? Desde entonces. Pequeño, rompiendo todo lo que hay delante. No sabe esperar, no sabe callarse. De repente.
Algo golpeó el cristal con fuerza. No fue la lluvia. Fueron golpes secos y rítmicos. La oscuridad más allá de la ventana se hizo más espesa, como si algo vivo la estuviera devorando. La puerta crujió en la base y un silbido agudo, casi humano, recorrió el suelo. «No te muevas», murmuró el anciano. «Ellos no entran aquí». «¿Qué?». Bulldozer sintió el sudor frío corriendo por tu espalda. «Serpientes. Cientos de miles. Negras como la noche. Gruesos como troncos. Vienen cuando la oscuridad se vuelve demasiado espesa. Si te pillan ahí. Afuera, no hay escapatoria». Nikolai arrojó más leña al fuego. Las llamas crepitaron, alejando las sombras. El silbido se apagó como si las bestias se retiraran. «Me duele aquí, sobrino». El anciano se apretó el pecho con los nudillos blancos de tanto estar ajustado. «El corazón. Pero tú ya no tienes nada que temer. Estás muerto. ¿Recuerdas?». Bulldozer sintió que se le acababa el aire. Agarró su propia camisa y clavó las uñas en el suelo. «Carne. Respira, animal. No es nada. Alguien te llama. Alguien que te ama más que todo». Katia cerró los ojos. Primero solo oscuridad. Luego un punto de luz parpadeante a lo lejos. Entré hacia él y se encontró frente a un espejo empañado, enmarcado por tallas. Los viejos. Del otro lado, Katia. Sus ojos hundidos brillaron con lágrimas. Derramado. Su largo cabello, suelto sobre sus hombros, le daba un aire de fantasma. El rostro más delgado, pálido como la cera. «Dios mío, qué hermosa es». «¿Cómo?». «Si la vi por primera vez». «Frágil. Perdido para siempre». «Quería acercarme, tocarla». «Manténlo en tu contra y nunca lo sueltes». Pero algo frío lo golpeó con fuerza. «Suficiente. Chico. No la arrastres hasta aquí». El tío le había arrojado un cubo de agua a la cara. «Todavía está del otro lado». «¿Y los niños? ¿Quién se hará cargo de ellos?». Bulldozer parpadeó. Confundido. «La vi en el espejo de tu casa». Estaba hablando pero no la oí. «Por supuesto. Aún no te han enterrado». Nikolai volvió a llenar las tazas. «¿Bebidas?». «¿Crees que quiso decir?». Bulldozer se miró las manos, temblando. «No lo sé». El anciano sonrió con tristeza. «Ah, pero tú sí lo sabes». Quería saber quién era su asesino. Solo a través del espejo podía hablar. 1. Negocio sucio. Peligroso. Y Katia, con las manos todavía temblando, había tapado el espejo con un paño oscuro y se alejó como si quemara. Todos lo sabían, ¿no? Mírate al espejo cuando hay un muerto en casa y mucho menos llama a tu alma con velas. Pero, ¿de qué otra manera descubrir la verdad? ¿Cómo saber quién te clavó el cuchillo? ¿Hombre? No creyó hasta el último momento que vería allí a su propio marido muerto. Pero apareció Sascha. Delgado, oscurecido, como si la muerte lo hubiera consumido. Dentro de... Solo que los ojos ya no eran esos que cortaban como cuchillas. Ahora estaban solo tristeza. Una tristeza tan densa que parecía llenar la habitación, asfixiante. Katia ingresó a la habitación donde, sobre dos bancas, reposaba el féretro. La luz era apagado. La habitación se hundió en una penumbra espesa, casi palpable. La mayoría de las velas ya se habían consumido, y solo quedaba un tenue resplandor de la lámpara de aceite en él. Esquina izquierda, frente al icono. En el sofá, algunas ancianas murmuraban oraciones mientras sus dedos temblorosos recorrían sus rosarios. Ella se acercó, extendió la mano y tocó la piel Bulldozer. Caliente como la cera. En la penumbra parecía como si estuviera durmiendo. Que en cualquier momento abriría los ojos, se levantaría, se sacudiría la muerte como un
Mal sueño. Qué bien le quedaba ese traje de novia negro, guardado en el armario durante años. Finalmente había sido de alguna utilidad. Katiunia, llora, niña, todo se aclarará, susurró Yegorovna, la partera del pueblo, santiguándose delante de la sagrada imagen. Pequeño, huesudo, vestido de negro. De pies a cabeza, arrugas profundas como surcos en una tierra árida. No puedo, niñera Sura. Es como si todo dentro de mí se hubiera secado. No. Tengo lágrimas, respondió Katia, arrastrando una silla de respaldo recto hacia la mesa. Ataúd. Esta noche será larga. Se sentó junto a su marido y, cerrando los ojos, intentó recordar los momentos que. Incluso le dolió menos, la boda, la primera vez que abrazó a su hijo recién nacido. Nacido en tus brazos, la alegría de los primeros pasos de tu hija, sus altas notas en el colegio, la viaje familiar a Astrakhan hace unos años. Vivir con un bulldozer nunca había sido fácil, pero fue tu elección. Y no podría haber sido diferente. La había atraído desde que era niña. A los 16 años, Katia lo sabía con seguridad, solo se casaría con Sascha. Ese día regresaba de la tienda con 2 barras de pan bajo el brazo cuando escuchó a lo lejos el familiar rugido de la moto. Aliosa, su hermano, pasaba sus días volando como loco por los caminos de tierra. Luego vino el choque. El cuerpo del hermano, tirado como un muñeco de trapo, lo dejaron tirado en medio de la calle, con la cabeza casi cortada por el alambre de púas que le cruzaba el cuello. Sangre por todas partes. Parte. Desde las afueras del pueblo resonaron gritos como Unari, escóndete. 1. Una horda de jóvenes armados con barras de hierro invadió la calle, destruyendo todo a su paso. Boleto. Katia se quedó helada, paralizada por el terror. Alguien la agarró y la arrastró hasta el club abandonado en la ladera. Allí le destrozaron. Vestido, le pusieron un cuchillo en la garganta. Fue entonces cuando Bulldozer irrumpió en él. Puerta, blandiendo una estaca de madera. Dispersó a los atacantes como paja. Viento, tomó a Katia de la mano y la llevó afuera. En la calle se quitó la camisa. La envolvió sobre sus hombros y la envió por la parte trasera de las casas, mientras él volvió a hundirse en el caos. Era la última noche que pasaría con Sascha. Mañana lo enterrarían. Yegorovna, llamó volviéndose hacia la partera. Necesito saber quién lo mató. Dime cómo hablar con los muertos. ¿No temes al pecado? Es grande, sí. Pero vivir en mismo pueblo que su asesino, eso es miedo real. La anciana reflexionó mientras sus dedos jugaban con el rosario. Mañana en los funerales, si aparece, tu corazón lo reconocerá. Y hablar. También es posible. Es el momento adecuado, el umbral del invierno, esos sofocantes días de octubre. Toda la semana hasta el día de Dmitri pertenece a los muertos. El comienzo de la podredumbre. De noviembre. Su tiempo. El 5.º día será el sábado de los ancestros. Calentar el bañera para tu marido. Deja un ramo nuevo, ropa limpia y una toalla. A casa, pon un plato sobre la mesa y espera hasta que caiga la noche. Una de las ancianas, que hasta entonces murmuraba oraciones, interrumpió. El domingo toca hacer la curitena, niñera Sura. Katia ahora también. Viuda. Déjalo venir. Vamos, asintió Yegorovna después de un silencio. Muerte ante curitena. Es malo para el pueblo. Realizaremos el ritual aquí mismo. Y cuando oscurezca, iré al pantano y terminaré lo que hay que terminar. De lo contrario, la muerte no se alejará. Las ancianas se santiguaron con urgencia, alzando la voz en oraciones apresuradas. Poco antes del amanecer, Katia se acostó durante unas horas, pero el sueño no llegó. Pronto empezaron a llegar los vecinos, poniéndoles en las manos billetes arrugados. Abrazándola con palabras que no traspasaban la niebla de su mente. Llegaron los gritos y comenzaron sus lamentos junto al muerto. Un vecino tomó el niños para que no estorben. La noche de insomnio pesó como plomo.
Llevaron el cuerpo al patio. Uno a uno los aldeanos se acercaron para despedirse. Luego los hombres levantaron el ataúd sobre sus hombros y lo llevaron a través del pueblo hasta el cementerio. Algunas mujeres se quedaron para lavar el piso y preparar el banquete fúnebre. Los gritos siguieron a la procesión, aullando canciones de dolor. Temprano, la luna pálida. Detrás apareció la montaña. Y una estrella sonrió tímidamente. Mi hermano, mi prometido. Yo, tu novia de la muerte. Llegada temprano, cruel. En un cruce uno de los gritos se detuvo y se abrió la cara con las uñas. Agudo y entonó un antiguo lamento. El halcón cayó en el camino trillado. No hay quien lo llore en el campo abierto. No hay nadie que lo ayude. En el cementerio bajaron el ataúd a la tumba ya abierta. Egorovna trajo un pollo negro. Y colocando a Katia de un lado y ella misma del otro, intentaron pasar al animal. Sobre la tumba, un ritual para protegerse de la muerte. Pero el pájaro luchó y cayó torpemente en el hoyo y comenzó a cloquear como loco, batiendo sus alas contra su muros de tierra. Finalmente saltó y huyó por el campo. Las ancianas susurraron. Egorovna sacudió la cabeza y murmuró algo entre medias. Oración y una maldición. Todos lo sabían, era un mal augurio. Tira la tierra, hija, alguien le tocó el hombro. Katia cogió un puñado de tierra y la dejó caer. Se alejó, liberando espacio. Todavía. Sin lágrimas, solo vacío y hielo dentro del cofre. Los funerales se convirtieron en una fiesta. La casa estaba llena. Las mesas crujieron bajo el peso de empanadas de arroz y huevo, pollos asados, manteca, conservas. En el centro, montones de blinis, cutia con pasas y miel en cuencos de barro, mermelada de arándanos y botellas de samogón. El viejo Ignat llegó con su armónica y el luto se convirtió en celebración. Tú. Los amigos de Sascha se levantaron uno a uno, levantaron sus copas y contaron historias. El robo en el huerto de cerezos cuando era niño, cuando toda la clase intentó escapar de casa y fue encontrado en la granja colectiva vecina. Mitka, su prima ya borracha, se jactaba. Como él y Bulldozer robaron y bebieron el último copec de la cabra de la vieja Tamara. Ignat, con la lengua ya curvada, comenzó a cantar al son de la armónica. Dicen que en el cielo Dios se transfiguró. Bajó a calentarse al infierno, se quemó en la brea. Intentaron quitarle la armónica. Le dieron un vaso para que no hiciera escándalo. Alguien intentó quitarle el instrumento, pero Ignat se tragó el samogón de un trago y se negó a liberarlo, aunque prometió no cantar más. Alguien tiró de la manga de Katia. Tómalo, de mi madre y mío. No quedará nada. Bobka le entregó billetes arrugados. Ella le agradeció con un gesto, tomóla. Dinero, y luego sintió como si algo la quemara. Las papeletas se cayeron de sus dedos y voló debajo de la mesa. Del otro lado, un par de ojos negros la miraban fijamente inmóviles. No parpadearon. No se desviaron. Y en ellos leyó la gélida confirmación, él sabía que ella lo sabía. El asesino también entendió todo. En uno de sus muslos y con voz solemne, pronunció las palabras que habían resonado durante siglos. En esas tierras. Come, hija de la tierra. Come, madre de la muerte. Que tu sangre nos fortalezca, que tú. La carne nos protege. Una a una, las mujeres repitieron el gesto, arrancando con las manos pedazos del ave sagrada. Sus dientes masticando en silencio mientras sus ojos brillaban a la luz parpadeante de las velas. El aire era denso, lleno de olor a cera quemada, hierbas amargas y sudor frío corriendo por la espalda de Katia. Sintió el peso del ritual como una cuchilla entre sus omóplatos, cada bocado de esa carne era un juramento, cada sorbo de pigüo una promesa sellada con sangre. La cura no era un juego de chicas. Era la ley de las abuelas, la justicia que no llegó a través de los canales de los vivos. Las manos de las mujeres, nudosas y marcadas por trabajo, temblaban al pasar el plato. Algunas oraciones susurradas, otras cerradas.
ojos como si vieran algo más allá de esas paredes de madera podrida. Yegorovna, con sus dedos que parecían garras de cuervo, observaron a Katia con una sonrisa que no llegó a los ojos. Ahora eres nuestra viuda, murmuró en voz tan baja que solo ella lo escuchó. ¿Qué fue? Dado a la tierra no se puede negar. Se cumple lo prometido a los muertos. Katia tragó. La pierna del pollo pareció convertirse en plomo. Boca. Sabía lo que vendría después, el gorro de lino blanco que le cubriría la cara, él. Procesión hacia el pantano, el silencio que precedió al entierro de la vasija. Y en su interior, él. Lo que sea que los antepasados hubieran preparado para ella, y para Bobka. La noche cayó como un sudario sobre su Blinky. Afuera, el viento aullaba entre las sauces arrastrando hojas secas como huesos contra las ventanas. Las mujeres son. Se elevaron al unísono como movidos por un único hilo invisible. Yegorovna tomó el cazuela de barro todavía caliente del horno y la envolvió en un paño oscuro. Dentro algo emocionado. Ni un animal, ni un insecto, algo vivo de una manera que daña a los humanos. Ojos de la razón. Vamos, ordenó la partera, y su voz ya no era la de una anciana, sino la de una coro de voces superpuestas, como si todas las mujeres muertas del pueblo hablaran por la boca. Katia los siguió en la oscuridad, hundiendo sus pies en el barro helado. El pantano. Respirado. Las burbujas estallan en la superficie negra del agua, liberando un olor a dulce podredumbre de cosas que se habían podrido durante siglos y todavía se negaban a morir. Las velas que llevaban parpadeaban y se reflejaban en los ojos de los demás. A las mujeres les gustan las llamas danzantes. Aquí, dijo Yegorovna, deteniéndose en el borde de un círculo de piedras cubiertas con musgo. Cavaron con las manos. La tierra estaba húmeda, casi caliente, como si algo debajo. Ella estaba esperando. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, la partera bajó la olla con cuidado, como si colocara a un bebé recién nacido en una cuna. Después, con un movimiento rápido, rompió un huevo sobre la tapa de arcilla y dejó el contenido corre por los lados. Que resucite lo que estaba enterrado. Que lo olvidado se recuerde. Que el sangre llama sangre. Las mujeres repitieron las palabras y Katia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo respondió desde debajo de la tierra. Un temblor, un suspiro, como si el pantano hubiera. Tragó un último suspiro antes de decir algo mucho peor. Ahora tú, Yegorovna se volvió hacia ella, con los ojos brillantes como monedas de cobre. En la oscuridad. Toma el cuchillo. Katia vaciló. La espada que le tendió la partera era antigua, con mango de hueso y marcas que parecían dientes. No era para cortar pan. Corta la palma. Una gota a la tierra. Una gota en el bote. Una gota para él. Ella no preguntó quién. Lo sabías. El primer corte dolió menos de lo que imaginaba. La sangre brotó caliente oscura, cayendo a la tierra húmeda con un sonido ahogado. Luego sobre el barro de la vasija, donde se esparce como tinta. Y por último. Di tu nombre si se oye Yegorovna. Katia apretó los dientes. Vladimir Oktiabrski. El pantano se tragó el nombre. Por un momento todo quedó en silencio. Luego, muy abajo. Algo se rió. La cabeza del pollo rodó hacia un lado, separándose del cuerpo con un gesto preciso. Yegorovna pasó el plato con el resto del pájaro por las manos de las mujeres, una a una. Cada uno arrancaba con los dedos un trozo de carne cruda, sin cubiertos, sin apurarse. Los huesos no estaban rotos, se recogieron cuidadosamente y se depositaron en un plato de barro oscuro. Cuando se devoró el último bocado, la partera recogió el restos, huesos, plumas, vísceras, la cabeza decapitada. Todo estaba metido en lo mismo jarrón de arcilla que ahora descansaba sobre su cabeza mientras trazaba un lento círculo alrededor de la mesa central. Las ancianas cantaron una canción interminable, una melodía que parecía provenir de la propia mujer.
Tierra húmeda bajo tus pies. Egorovna completó el turno y pasó el jarrón al siguiente. Mujer que repitió el ritual con la misma solemnidad. Nadie derramó ni una gota. Nadie se atrevió. Al final, el jarrón desapareció, escondido en algún lugar que solo las mujeres mayores pudieron encontrar. Sabía. Trajeron una palangana con agua y todos se lavaron las manos en silencio. Uno tras otro. El caldo de pollo aún caliente se mezcló con esa agua y, arrojado fuera de la casa, hacia la esquina izquierda de la entrada, donde las sombras se apiñaban como espectros hambrientos. Katia se acercó a Yegorovna cuando los demás ya se estaban dispersando. Tu susurro fue casi inaudible. Iré contigo esta noche. La respuesta llegó en un áspero susurro, solo para sus oídos. A medianoche. No llegues tarde. La lluvia caía levemente cuando Katia se apoyó contra la pared de tablas podridas, acurrucada. Con un chal de lana que olía a naftalina y a tiempo. Egorovna salió de la oscuridad con el jarrón en sus manos, su figura otra sombra entre las sombras. Ellos no cambiaron. Palabras. Continuarían hasta el final del pueblo, donde el terreno dio paso al pantano y al río. Serpenteaba entre los negros juncos otoñales. ¿Por qué me trajiste? Preguntó la partera, sin mirar atrás. Su voz era como el viento entre las ramas secas. Necesito los huesos. Katia no mintió. No había ninguna razón. Egorovna rió suavemente, un sonido que sonó más bien como el crujido de una puerta oxidada. Ya lo sabía. No estoy ciega, niña. Se detuvo, fijó sus ojos oscuros en Katia. Solo toma lo que cabe en la palma de tu mano. El resto pertenece a la tierra. Se arrodilló en el barro, hundiendo los dedos en la tierra podrida hasta que emergió el agua negra. Enterró el jarrón con los restos del ritual, cubriéndolo con hojas muertas. Luego se alejó. Dio unos pasos, balanceando su cuerpo como si bailara con algo invisible. Sus labios se movían en una antigua oración, la molitva proskievyi piatnitsi, palabras que nadie más se atrevió a hablar. Cuando terminó, saludó a Katia. Los dedos de la niña temblaron cuando apartó las hojas y abrió la tapa de arcilla. Se retiró. Huesos, plumas, trozos de despojos suficientes para llenar un saco de lino crudo. Que escondió debajo de su falda. Lo enterró todo como si no le hubieran quitado nada. Él toma. Yegorovna escupió las palabras como si fuera una maldición benévola. Sí. Estás en el camino correcto, Pramater te guiará. Si no, ella misma te arrastrará. Su mirar era una advertencia. No te equivoques, niña. Katia nunca había puesto un pie en el cementerio de noche. Pero su vida, en los últimos tiempos, fue un tejido de pesadillas despiertas. Ya no había lugar para el miedo. Evitó el pueblo pasando por alto las casas dormitorio a lo largo del camino junto al lago, hasta que entrada secundaria al cementerio, una puerta torcida, casi tragada por abedules jóvenes. Se detuvo. Respiró hondo. Y entró. El día transformó ese lugar en un jardín de silencio. La noche lo devolvió a su muerto. Cada paso se hundía en la tierra húmeda. Cada sombra parecía moverse mientras ella miró hacia otro lado. Katia imaginó manos esqueléticas emergiendo de las axilas, dedos curvadas como garras que la arrastran hacia el reino donde la carne se pudre y el alma se disuelve. Pero los muertos durmieron. O eso esperaban. Encontró la lápida de Vladimir sin dudarlo. Cavó un hoyo poco profundo a sus pies con sus propias manos enterró la bolsa empapada de sangre y entrañas. Se sentó ahí por un rato. Momento como si esperara una respuesta. Mañana volvería. Trajo consigo más de que un plan, contenía una promesa. Y una máscara. La máscara de la muerte que ríe estaba casi lista, dientes de patata crudos ahora. Ennegrecido y cubierto con un velo de moho, ojos huecos como ventanas al vacío. Junto a él, la vestimenta ritual, anuche blanco, camisa de saco con mangas hasta los tobillos, lapti perforado.
Todo escondido en el granero, esperando. Alguien se movió entre los árboles. Katie se quedó helada. No estaba muerto. Fue él. Bulldozer la observaba desde el borde de las sombras, inmóvil como una estatua cubierta de musgo. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, brillaban con una luz que no pertenecía al vivo. A su lado, un perro tendido levantó la cabeza pero no ladró. Como si reconocer la presencia de algo que ya no olía a humano. Katia no gritó. Él no retrocedió. ¿Tú también viniste? Su voz era una voluta de humo en el aire helado. El muerto sonrió. O tal vez era solo el viento que movía los trapos en su boca. Liquidación de cuentas. Su voz era áspera, como hojas secas trituradas. Mañana por la noche todo terminará. Y luego desapareció, disolviéndose entre los troncos como niebla. Para llevarte tu fuerza contigo, tendrás que pagar el precio. Nada se concede sin sacrificio. Hoy morirás. Una vez más. La ironía en la voz de Saka cortó el aire. Como una espada oxidada. Para el último. La respuesta de Nikolai fue un susurro seco, como huesos arrastrando sobre piedra. Y no será una muerte cualquiera. Será por las serpientes. Tu oferta para infierno por robar no solo la vida, sino el alma de cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Ellos te darán su fuerza. Cuando la noche comience a caer, regresa a la casa donde todo terminó. Luz. El perro solo, no encontrarás el camino. Habrá una niebla gris, espesa como plomo fundido. Entre dejar puertas y ventanas abiertas de par en par, abre todos los cajones del armario, siéntate en el sofá y espera. No pelees, Saka. Acepta lo que viene. El cielo era una pizarra sucia, aplastada por el peso de un crepúsculo enfermizo. El bulldog se detuvo frente a su propia tumba, se dejó caer en el banco de madera y, por primera vez en años, recordó a su esposa, a sus hijos, a la vida que desperdició como monedas falsas. En un juego programado. El perro acercó el hocico a su costado y se apretó contra él. Como si supiera, como si entendiera, y gimió en voz baja, casi humano. Vamos, hermano. Saka acarició el pelaje áspero detrás de las orejas del animal. Es hora. Fuera de la puerta del cementerio, la niebla se retorcía en caóticos remolinos. Exactamente como Nikolai había prometido. Se tragó la luz a solo unos pasos de distancia. Y pronto el bulldog no vio nada más que la figura borrosa del perro que tenía delante, un mancha leonada flotando en la leche sucia del aire. Caminaron durante una eternidad. La niebla. No hubo fin. No había puntos de referencia, solo el instinto del animal guiándolo. Como un faro en ninguna parte. De repente el perro se detuvo. Levantó el hocico hacia el cielo y aulló, un sonido agudo. Desolado, que rasgó el telón del silencio. Ante ellos, materializándose desde la tierra. La casa parecía una pesadilla. La puerta crujió cuando Saka la empujó. Dentro de el olor a podredumbre y polvo mezclado con el frío húmedo que subía del suelo. Antes. La oscuridad se lo tragó todo, abrió ventanas, abrió puertas, arrancó cajones. Del armario con un golpe seco. La niebla blanca entró sigilosamente. Enroscándose alrededor de los muebles como dedos espectrales. Se sentó en el sofá. Cerró los ojos. Lo que sea. El bulldog no tuvo miedo. O eso se convenció a sí mismo, hasta que sintió que algo se tensaba a su alrededor. Alrededor del tobillo derecho. Un antiguo escalofrío surgió de su interior y le heló la piel. Espinilla. Algo resbaladizo, delgado, caliente como un veneno, serpenteó a través de la oscuridad. Subiendo por la pierna. En el otro, varias sombras se movían al unísono, arrastrándose. Como dedos de una mano monstruosa. En un rincón, el perro gruñó y luego aulló. Sonido agudo cortado abruptamente. Silencio. Saka abrió los ojos. Ahora los vio. Por todos lados, manchas negras se desprendían de las paredes, del techo y del aire mismo.
Una serpiente le hundió los dientes en la muñeca a la velocidad del rayo. Otro le mordió el cuello. En cuestión de segundos docenas de ellos lo cubrieron, pegándose a su piel como guantes de agonía. Sus músculos crujieron bajo la presión, sus tendones ardieron como si estaban siendo destrozados por garras invisibles. Un dolor imposible, no humano. No de este mundo, explotó en cada nervio, en cada vena. Miles de mandíbulas. Bordes afilados perforaron su carne, inyectando fuego líquido en sus venas. Subieron por su torso, se envolvieron alrededor de su cuello y le obligaron a abrir la boca. Uno se deslizó por su garganta, ahogándolo por dentro. Saka no gritó. No hubo. En el aire no había voz, solo el horror mudo de sentir tu propio cuerpo siendo devorado. Vivo fusionándose con la masa pulsante de escamas y veneno. Tus alumnos antes duros como el acero, ahora estaban extinguidos, llenos de una respiración de oscuridad. Al 9º día de luto, todo el pueblo se reunió nuevamente. Las mesas crujieron bajo él. Peso de platos humeantes y botellas medio vacías. El viejo Ignat llegó sin su acordeón, recostado en un rincón, bebiendo en silencio con los ojos llorosos fijos en algún apunta más allá de las paredes. Todos hablaban del muerto, de la viuda, de los hijos que crecerían sin padre. Bobka, sentado al lado de Katia, tragó cachaza sin mirarlo. Nadie, los dedos temblando alrededor del cristal. La puerta crujió. Entró el bulldog. Sus pasos no hicieron ruido, pero el suelo tembló bajo sus pies. Tus ojos, dos pozos sin fondo, estaban incrustados en Bobka. El asesino volvió la cabeza. Lentamente un sudor frío corría por mi nuca. Ya nadie lo vio. Los aldeanos siguieron riendo, brindando, masticando pan negro como si nada. Acontecimiento. Solo él podía ver la figura que se acercaba, implacable, sonriente. Con la boca abierta. Cuando estaba a unos 30 centímetros de distancia, el muerto agarró a Bobka por el cuello. Camisa y lo atrajo hacia ella. El aliento de los vivos mezclado con el aliento podrido de los cadáver. Entonces la boca del bulldog se abrió. Demasiado. Demasiado para ser humano. En su interior no había lengua ni dientes. Había oscuridad. Y la oscuridad se movió. Miles de serpientes negras brotaron de su garganta como un río de aceite vivo. Ellos. Cayó sobre Bobka en una avalancha de escamas y colmillos, enredándose alrededor de su brazos, perforando sus ojos, forzándose a subir por sus fosas nasales, con la boca abierta en un grito que nunca salió. Cada centímetro de su piel se convirtió en un portal a la agonía. Trató de quitárselos, pero sus manos se hundieron en su propia carne, ahora suave como cera derretida. Una serpiente se deslizó por su garganta, silenciándolo para siempre. Bobka convulsionó y pateó el suelo hasta desaparecer bajo la masa que se retorcía. Tú. Los aldeanos solo lo vieron desplomarse debajo de la mesa, sus labios se volvieron morados, sus ojos volteado. Paro cardíaco, murmuraron mientras servían más vodka. Pero en Sublinki durante años, las madres susurraban a sus hijos antes de acostarse, los muertos siempre regresa al 9º día. Y los niños, temblando bajo las mantas, juraron haber oído el silbido de escamas arrastrándose por la tierra.